Pero yo desde aquí no veo. Bueno, yo hoy 8 de abril de 2026 vamos a iniciar la cuarta clase del curso de Teoría del Diseño y del Conocimiento en su cuarta sesión sobre el tema de método y proceso de diseño. Bueno, quiero recordar, espera un momentito para tomar tiempo, ¿verdad? Bueno, son ahorita las, según mi reloj, 18 y 16, o sea, las 6 y 16. Ah, bueno, perfecto, porque terminaríamos más o menos a las 7. Bueno, entonces fíjense, el- quiero recordar un tema que hemos venido dando en las clases, que es el referente que tenemos de los apuntes docentes del arquitecto Carlos Ruiz Villanueva y su idea de la comprensión de la arquitectura, que nos sirve ampliada a lo que es el caso del diseño gráfico y del diseño industrial, en el cual él plantea esos cuatro momentos del saber documentarse, saber analizar o saber razonar, y el del saber extrapolar o interpretar o sintetizar, que es la fase de invención, y el saber comunicarse o saber expresarse. Nosotros en esta sesión vamos a ver un poco aproximarnos a ese saber razonar, o sea, esa fase de análisis que es fundamental y que en este caso tiene que ver con el método y el proceso de diseño. Para ello vamos a hacer tomamos prestado esta imagen para un poco ilustrar lo que es la importancia del conocimiento racional en el diseño, un poco enfrentado a lo que es la idea de conocimiento intuitivo. Para caracterizar el conocimiento intuitivo, diríamos que es aquel en el cual el diseño actúa como un motor creativo, impulsando la exploración de ideas, conceptos, desde un lugar de percepción subjetiva o una experiencia personal. Los diseñadores en tal sentido confían en su intuición para tomar decisiones sobre aspectos estéticos como la elección de colores, forma y disposición, permitiendo así la creación de soluciones que no solo sean visualmente atractivas, sino también emocionalmente impactantes. Ahora, en contraste con esto que podríamos decir lo usual, que uno actúa cuando asume el proceso creativo del diseño, hay también la visión del conocimiento racional en el cual la intuición por sí sola no es suficiente, dado que el conocimiento racional aporta un marco objetivo y fundamentado para validar y refinar las ideas generadas intuitivamente. En tal sentido, se basa en principios lógicos, análisis crítico y evidencias empíricas para asegurar que las decisiones de diseño estén fundamentadas en criterios específicos como la accesibilidad y la eficacia. En tal sentido, los diseñadores aplican el razonamiento lógico y utilizan herramientas de investigación para respaldar sus elecciones. O sea, que es un poco, podríamos decir, es una profundización de ese conocimiento intuitivo. Recordar también esta imagen que nos permitía sintetizar un concepto con el cual arrancamos en las primeras sesiones, recordando ese concepto que nos aporta Christopher Alexander, que es un autor que hemos venido apoyándose a nivel de sus ideas uno de sus libros fundamentales, quizás uno de los primeros y que ha tenido mucha influencia en el diseño en general, que es su ensayo sobre la síntesis de la forma, en el cual él propone que el diseño no es la creación de un objeto aislado, sino el proceso de lograr lo que él llama un ajuste, que es ese rol del diseño, él lo llama como un ajuste para un poco vincular esa relación necesaria entre un contexto o necesidad y una forma o resultado. En tal sentido, para Alexander, el problema del diseño surge cuando hay una relación efectiva o fricción
y cuando hay falta de ajuste hay una fricción entre estos dos elementos. O sea que de ahí la importancia de ese concepto de cómo el diseño es como una especie de elemento que interactúa entre el contexto y la forma. Hoy vamos a ver un poco cómo esas ideas de Alexander, sumadas a las que también hemos revisado de Argen, son complementadas también con un texto nuevo que incorporamos, que es el análisis compositivo tradicional resumido en los textos de Henry Fabry. Podríamos resumirlo en lo siguiente: si todos percibimos formas similares, ¿por qué interpretamos cosas distintas? Quiere decir que nosotros, esa idea de que existe una realidad, siempre va a haber un interlocutor que va a tener una serie de razones o de explicaciones que hacen ver que cada uno de nosotros nos podamos ver distintos. En tal sentido, por eso el diseño no es solo una intuición, sino un proceso cognitivo y estructural, y de ahí la importancia del método para uno tratar de entender y comprender y hacer ese ajuste necesario, controlado entre el contexto y la forma. Por eso es que en algún momento Alexander también plantó esa frase que decía que la forma es más que la suma de las partes, porque siempre hay algo más que podemos descubrir al nosotros percibir y analizar la forma. Sí. Christopher Alexander, con esa idea, él desarrolló esa idea inicial planteada en el ensayo sobre el de la forma, y escribió varios textos. Hay uno que tuvo mucha influencia en los años 70, 80, que tenía una frase muy famosa que decía que la arquitectura no es un árbol, y donde empezó a trabajar el concepto de parámetros de diseño. Pero la obra cumbre de él, donde él resume estos conceptos y que ha tenido mucha influencia, inclusive, precisamente todo este desarrollo de las tecnologías y de la inteligencia artificial, y es de donde surge la idea de los parámetros, que ha influenciado inclusive la visión del diseño paramétrico. Es un libro que él escribe a partir de 2002 y que llamó La naturaleza del orden. Esta constituye su obra cumbre. Está dividida inclusive en 4 tomos, aunque la publicación original en inglés comenzó en 2002, terminó en 2005. Las ediciones y estudios en español resumen en este libro lo que él llama 15 principios de diseño o parámetros, cuya influencia, como les decía, ha ganado relevancia recientemente a partir de toda esta visión del diseño paramétrico. Christopher Alexander publica este libro en 4 volúmenes. Lamentablemente no hay una traducción al español todavía, sino hay versiones que han surgido y se puede conseguir en estos buscadores algunos elementos que nos resumen parte de ese libro. Pero una serie de libros que proponen una nueva forma de entender el diseño, la arquitectura, la construcción y en general el orden del universo tras décadas de su desarrollo, de su teoría. Para Alexander, esta idea del proceso de diseño es una creación que se realiza a través de un proceso evolutivo y no es una imposición formal, y se realiza a través de transformaciones sucesivas con pequeños cambios, y que cada paso conserva y mejora la estructura anterior. Eso es algo que lo ha asumido inclusive la inteligencia artificial. Ustedes ven que cuando uno pone un prompt en cualquiera de estos ChatGPT o Gemini, va como evolucionando, y esto tiene mucho que ver con estos aportes que han hecho entre varios. No quiere decir que Alexander sea el padre de la inteligencia artificial, porque es un proceso que viene evolucionándose desde hace tiempo, pero un poco para entender cómo esta teoría, uno hoy cuando usa la inteligencia artificial la puede entender que tuvo su origen en esta visión que teóricos como Alexander la imprimieron un impulso importante. En este caso para Alexander, un buen diseño es un proceso incremental y adaptativo, o sea que no es un diseño preconcebido, sino que se puede ir ajustando y desarrollando. Aquí voy a poner algunos ejemplos, como les digo, extraído de una referencia en inglés de un autor japonés
que yo después le puedo compartir el enlace. Bueno, va a quedar aquí en la presentación y lo pueden después consultar, que está aquí en el ángulo inferior. Y uno de los primeros es el nivel de escala. ¿Qué quiere decir esto? Es la presencia de distintos tamaños claramente diferenciados que se organizan jerárquicamente. Eso en cualquier diseño que nosotros realizamos, sea arquitectónico, industrial o gráfico, inclusive también el diseño museológico, hay esa idea de la escala, de la jerarquía, que nos plantea que hay como distintos niveles de aproximación y que de alguna están presentes a la hora de empezar a valorar una idea. Un ejemplo es, por ejemplo, la arquitectura, que nosotros podemos ir para conseguir una plaza desde elementos primarios como bancos, árboles, edificios, para llegar a la ciudad y la relación con la plaza. O sea que hay distintos niveles que nos dan eso que él llama los niveles de escala. Otro parámetro es el que él llama centro fuerte o strong center, que son elementos que actúan como focos organizadores del sistema. ¿Qué quiere decir? Que en ese sistema de escala podemos detectar un foco, o sea que todo diseño necesita ese lugar de intensidad que define un foco o centro fuerte. Por ejemplo, dentro de lo que veníamos viendo, el ejemplo de una plaza central dentro de un sector de ciudad. Él plantea, bueno, no voy a desarrollar todos los ejemplos porque son 15, y estaríamos aquí solamente dedicando esta sesión a los parámetros de Alexander, y hay otros temas que queremos conversar. Y fíjense que él plantea que esos 15 parámetros y sus interrelaciones, que eso ya a través ahorita de los sistemas computarizados son base de lo que realizan estos programas, estos software que vinculan distintos parámetros. Es lo que precisamente resume esa idea de la complejidad, que es la base del diseño paramétrico. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de cómo eso se ha venido utilizando en el diseño gráfico. Hay una visión tradicional del diseño que tiene que ver con algo que viene establecido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, periódicos como The New York Times o periódicos que nosotros teníamos cuando había el papel aquí, bueno, ahorita se consigue en digital, pero yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de trabajar en el diseño gráfico de unas páginas para periódicos, y uno siempre tiene esa idea de que se puede organizar en 8, en 6 columnas, que se resume también en 3 columnas muchas veces la página. Y a partir de esa grilla que se establece en la distribución de columnas, se van armando como grupos, niveles de aproximación, en el cual se manejan los títulos, la imagen, la tipografía, el cabecero, y de alguna manera son decisiones editoriales manuales, que inclusive yo recuerdo cuando uno trabajaba el diseño gráfico de publicaciones, que esto tenía que ver con lo que era la organización en el campo del formato, y a través de una grilla que a veces inclusive venían hasta preestablecidas, uno iba componiendo para dar ya un criterio de orden. Este es como decir el orden tradicional. Después hay uno que tiene que ver con diseños más paramétricos, en el cual ya se empieza a romper un poco esa idea. Por ejemplo, por referencias de internet se sabe que periódicos como The Guardian son trabajados con esa idea de diseño paramétrico, o sea, que están basados en parámetros que establecen qué es lo que hay que jerarquizar, cuál es el foco principal, y por ejemplo esta página de la zona de la parte deportiva crea como algo que quizás lo podríamos vincular también con el tradicional, pero que en realidad utiliza esas herramientas paramétricas, o sea que es como un nivel avanzado, podríamos decir, del diseño tradicional. En la arquitectura, por ejemplo, hay una serie de instrumentos analíticos y hay autores que se han preocupado por analizar la forma de la arquitectura, como Jeffrey Baker, que yo lo uso mucho en los cursos que doy sobre teoría de la arquitectura,
y que tiene que ver de cómo se analiza la forma en la arquitectura como un instrumento para comprender el desarrollo formal. Este autor establece y analiza obras en las cuales va descomponiendo cuáles son aquellos elementos que van siendo atributos fundamentales para comprender la forma. Uno es, por ejemplo, la dinámica de la forma, como de unidades más simples, de un punto, pasamos a unidades más complejas, o sea, vamos descubriendo las energías que van haciendo la composición de la dinámica de la forma, a partir de líneas, ondulaciones. Son elementos que también están presentes a la hora de nosotros analizar y quizás si lo comparamos con los análisis que hace Giannini Fabri, veremos que habría coincidencia, ¿no?, en lo que es la dinámica de la forma. Y de cómo se va transformando la forma, por ejemplo, cómo de originándose de un cuadrado pasa a ser rectángulo, pasa a tener una ruptura y se combina una especie de elemento que forma una C invertida y una Y. O sea que son estos dos volúmenes que se complementan y van formando esa tensión necesaria para establecer estas relaciones formales, ¿no? En este caso, esta es la base, como que esta es la forma de un edificio que es un convento en el cual esta franja más corta es la iglesia y el arco este que se genera alrededor de un patio es la parte de las habitaciones del convento. Luego, esa relación con el contexto que establece la fuerza del emplazamiento en la arquitectura es fundamental. En nuestro caso, el contexto puede ser el tema que nosotros estamos trabajando en diseño gráfico, pero en la arquitectura el contexto es fundamental y establece la necesidad de una fuerza de emplazamiento. O como son ya al interno, y estos son cosas más características de la arquitectura que tienen que ver con el flujo espacial, pero que tienen que ver también, si lo comparamos con el diseño, con esas relaciones al interior que nosotros podemos establecer en nuestros distintos componentes para crear como una continuidad espacial. Y finalmente, una estrategia fundamental o síntesis. Esto fíjense que es un proceso que nos conduce a precisamente llegar al punto que nos vamos a un poco adelantando la próxima sesión, allá lo que sería la interpretación espacial de una edificación y en el caso nuestro la interpretación gráfica de un diseño, que es algo que vamos a ver en la próxima sesión. O sea, que nosotros desde la documentación, el análisis y la síntesis podemos ir comprendiendo los distintos aspectos de la forma, que son análisis desarrollados con distintas edificaciones, el trabajo de estudiantes de Universidad Central. Fíjense, eso es con respecto a esa visión, vamos a decir, de analítica que nos vincula con la arquitectura. Pero volviendo a lo que es el análisis compositivo tradicional. Vemos que de alguna manera esta idea del análisis compositivo tiene su origen básicamente en el arte y que de alguna manera las artes visuales en su trabajo compositivo a lo largo de la historia y los distintos periodos han utilizado el análisis compositivo como base de sus propuestas artísticas. Ahí vemos un cuadro de Goya y un cuadro de Picasso y vemos cómo ese cuadro de Goya crea esos dos focos que son, los fusilamientos de Mayo, que ilustra, fue una experiencia que tuvieron en España en la guerra que tuvieron contra los franceses, y esa idea de fusilamiento, vemos cómo hay dos focos, los soldados que están fusilando y aquel señor que además tiene la camisa blanca y se vuelve en el centro de la composición. Y crea además un foco y unas líneas, o sea, que son círculos y líneas que se van componiendo para crear los focos y tensiones, y crea esas relaciones entre la unidad, el peso, el ritmo, el movimiento, el balance, el contraste. Y en el caso de abajo, en esa gran obra de Picasso que es el Guernica, vemos cómo se combinan distintas líneas que responden a distinto orden y que van creando ahí el foco, quizás es esa lámpara del techo que ilumina esos distintos aspectos como dramáticos que quiere expresar Picasso en esta obra maravillosa, pero que fíjense que son dos visiones de dos periodos, de dos estilos artísticos, uno más figurativo, uno más abstracto, pero que de alguna manera tienen que ver con esos análisis de composición.
Eso ha estado presente en la arquitectura desde la antigüedad, desde la arquitectura griega a la arquitectura gótica o académica y especialmente a la arquitectura moderna. Y hay un gran maestro de arquitectura moderna como es Le Corbusier, que él se inspiraba en la creación clásica tradicional para definir la importancia de los trazados reguladores, claro, ahorita manejados con los criterios modernos que él impulsó. Y actúan como un seguro contra la arbitrariedad y la creación arquitectónica, que era lo que él impulsaba, de eliminar la decoración sin buscar los volúmenes limpios. Y en ese caso, él decía que no se trata de una receta estética rígida, sino de un medio para introducir orden, armonía y precisión en una composición, permitiendo que el espíritu humano perciba relaciones matemáticas claras en la forma. Era un poco la intención de ordenar esas edificaciones a través de lo que él llamaba los trazados reguladores o trazados regulatorios. Fíjense que este análisis compositivo tradicional tuvo presente, y me parece importante detenerme en estas dos obras, que fíjense que además casi que coinciden con dos ejemplos que ustedes escogieron para analizar. Bueno, que creo que yo escogí uno de Kandinsky, este de Malevich, y este de Mondrian, que fue el que escogió José. Fíjense que el arte abstracto que se desarrolla a partir de las vanguardias, es interesante ver cómo esa influencia que ellos desarrolla las antiguas culturas que utilizaron la geometría como expresión artística estuvo presente. Ese orden primario que uno ve en muchas culturas primigenias estuvo presente en esa inspiración de los artistas plásticos de la vanguardia. De alguna manera ellos trataron de captar leyes universales y es un poco lo que plantea Kandinsky, inclusive con su libro Punta y Línea sobre el Plano, que es buscar esas leyes universales que orientan para crear esas creaciones que iban hacia lo esencial. Y se encuentra, o sea, que un poco propugnaban que esa realidad visible tiene una serie de leyes que están escondidas por la apariencia de las cosas. Fíjense que esto inclusive se atiende un paralelismo en cuanto a nuestra cultura primigenia, nuestra sectaría indígena de Juana o Guayuque, que son esas maravillosas sectas que nosotros podemos admirar y que son sectarías primigenias, pero que se mantienen vigentes en la cultura indígenas actuales. Tiene una esencia de orden geométrico ancestral como base de su expresión artística. Una simplicidad, un orden que nos hablan de esa necesaria ordenación a través de tratados reguladores o de órdenes compositivos. En el Bauhaus se asume este orden geométrico como la base fundamental del diseño gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de un cartel de Kandinsky desarrollado en la Bauhaus de una exposición de Kandinsky. Y aquí un ejemplo de nuestro creador Santiago Pol, que vemos que como con años o casi un siglo de distancia, vemos como hay la presencia de esos trazados reguladores del ángulo, de crear inclusive el juego entre la fotografía, la tipografía, el vacío, como espacios que van ordenando la visión, que tienen que ver con esas leyes generales que tenemos que de alguna manera ir descubriendo y ordenando. En ese sentido, este libro, Fundamentos del Proyecto Gráfico, yo recuerdo que yo lo descubrí y ahorita yo revisando su año de edición, que fue en el 73, yo lo descubrí a los pocos años, porque yo lo descubrí cuando estaba estudiando arquitectura a finales de la década de los 70, ¿no? Pero a pesar de su antigüedad, podríamos decir, porque tiene ya como alrededor de 50 años más, es considerada una obra pionera y un manual de referencia fundamental en la transición del diseño desde ese análisis empírico, como un ejercicio empírico basado quizás en esa idea que hablábamos inicialmente de la concepción intuitiva. Este libro establece esos criterios que fundamentan la concepción racional de la arquitectura y sintetiza una visión de la composición con una serie de variables que están determinadas un poco como herencia de la gestal. Inclusive este libro tiene prácticamente en su inicio del capítulo que yo les compartí,
esa deuda, podríamos decir, con Arnheim y con autores que hemos estado compartiendo sobre esa idea de la Gestalt, que es esa, como les recuerdo, era esta escuela filosófica que planteaba esa importancia de buscar criterios en la comprensión de la forma para tratar de comprender los objetos que nos rodean y en general la realidad que nos rodea, y que tuvo que ver con toda una escuela filosófica que tuvo gran influencia en el arte y la arquitectura, y todas las vanguardias tienen una gran deuda, inclusive la Bauhaus, con esa escuela de la Gestalt. Y su influencia principal radica en esa sistematización de esas leyes de la composición y este lenguaje visual aplicado específicamente a las artes gráficas, y también tuvo su influencia en el diseño industrial y en la arquitectura, desde luego. Bueno, fíjense, vamos ahorita a entrar un poco a ver como la fase final de esta sesión de hoy, comentar lo que va a ser la fase de evaluación en que estamos. Como ustedes saben, estamos en la sesión 4, que significa la mitad del periodo. Dentro de la normativa de la universidad se establece que a esta altura se tiene que generar un hilo de discusión, con una pregunta motivadora, y generar también como un examen parcial. Entonces, vamos a comentar un poco ese hilo de discusión, pero para discutirlo yo quería hacer previo a porque yo la pregunta que propongo para el hilo de discusión es un poco una pregunta que surge de la conclusión de la tarea que ustedes presentaron para esa sesión, que yo recibí, lamentablemente solamente recibí en su plazo la de Johan Martín. Llevo tu nombre complicado. Dígame Geo. Geo. Y la de José me la pasó de tiempo y lamentablemente fue un poco despistado. Y el otro, Mirko, creo que se llama, Michael, no sé ni siquiera si ha aparecido, si se ha incorporado, ese está más perdido todavía. Total que yo creo que la única que ha sido más o menos consecuente es Geo. Fíjate, Geo, y bueno, y esto si lo van a oír los otros después en la grabación, también se los amplío. Yo planteo la siguiente pregunta: el análisis perceptual desarrollado en la tarea que desarrollaste, preguntaríamos, ¿responde un proceso de diseño consciente basado en variables compositivas o evidencia un proceso intuitivo que después pudo ser racionalizado? Y un poco a partir de esta discusión que hemos hecho hoy, vincular estos aspectos que tienen que ver con lo intuitivo y lo racionalizado a lo que es el proceso de análisis, dado que ustedes, además de la tarea que realizaron, tuvieron el apoyo de un capítulo del libro de Bielmini, de Fundamento del Diseño Gráfico, que yo creo que de alguna manera ayudó a esa tarea, y un poco las referencias de autores anteriores que quisimos ir vinculando para ir hilando pues los distintos conceptos teóricos que hemos abordado en este curso. Entonces esta va a ser la pregunta motivadora del hilo de discusión número 2. Claro, igual lo voy a colgar en el portal, y ustedes van a tener esta semana hasta el martes de la semana próxima para contestarlo. Y el tema es que esto además va a coincidir con el examen parcial, del cual vamos a hacer como 4 preguntas que tengan que ver con lo que es el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Una primera pregunta es: ¿puede considerarse el diseño una forma de producción de conocimiento? Y dar un ejemplo. Una segunda pregunta: ¿cómo influyen los contextos históricos, sociales y simbólicos en el diseño? Dar también un ejemplo referido al diseño gráfico venezolano. Y la tercera, seleccionar una pieza, puede ser una obra de arte, de arquitectura o de arte venezolano, y analizarla a partir de sus principios perceptuales.
Y una cuarta que es compara el diseño como proceso racional metodológico versus proceso abierto o complejo, argumente su postura con base a autores o teorías vistas. O sea, que de alguna manera el examen también viene a ser como un resumen de aspectos que hemos tratado en estas primeras 4 sesiones. Claro. Ese examen entonces también lo voy a colgar ahí en el portal para que lo tenga a disposición, y vamos a dar la semana hasta el martes para que presenten tanto el libro como el examen parcial. Vale. Bueno, entonces quisiera, bueno, abrir, a ti, a Geo, abrirte el derecho de palabra para ver si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, realmente no. ¿Está todo claro? Todo claro. Bueno, Todo claro, claro. Bueno, yo creo que en tal sentido creo que ya podríamos, creo que ya están cubiertos los 45 minutos estos de la sesión. Y yo después, bueno, lo voy a hacer de una vez porque me parece interesante para, aunque voy a cerrar la sesión, a continuación voy a hacer un comentario a la tarea que estoy enviando. Vale. Tengo pendiente la evaluación, pero voy a hacer sí un comentario general. Vale. Entonces, por ahora voy a cerrar un poco por acá para detener la grabación.